Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Este día es muy especial. En la cristiandad celebramos la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Y los queremos acompañar porque queremos juntos conocer la profundidad del sentido de la redención. Vamos a prepararnos precisamente para tener este programa teniendo a Cristo como centro de nuestra vida. Recordemos que sin pasión, muerte y resurrección no tenemos los cristianos vida nueva. Lo más importante de nuestra fe es acompañar a Jesús que padece por nosotros, estar con Jesús que muere y aprender también nosotros a morir al mal, morir al pecado. Y es el momento de la redención, cuando el Maestro nos enseña cómo alcanzar una vida nueva. En el programa de hoy vamos a conocer qué es el Monte de los Olivos, qué es el Getsemaní, por qué Jesús se dirigió allá, esas preguntas que tenemos, por qué se dejó Jesús conducir y dejar apresar, por qué no salvó su vida, por qué no se fue a otro lugar, por qué se confrontó con el Padre Dios al grado de decirle: aparta de mí este cáliz. Por eso el día de hoy la frase que tenemos son las mismas palabras de Cristo Redentor: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y con esa frase queremos empezar este programa. Queremos invitarte, invita a tu familia. Vamos profundizando en el verdadero sentido de la redención. Nuestra taza tiene el rostro de Jesús, el Señor que da la vida por salvar a la humanidad. Y con esta frase y con esta intención, comenzamos. Todos alguna vez hemos escuchado el nombre Getsemaní, pero muy pocos sabemos el significado. Pero antes de pasar con eso, Padre, quisiera que nos explicara un poco sobre la diferencia que hay entre el Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní. Miren, normalmente estos días santos, los cristianos nos acercamos al templo y escuchamos los relatos de la pasión de nuestro Señor. Y siempre están muy claros. Tanto el Evangelio de San Mateo, de San Marcos y San Juan nos van a describir el acontecimiento de la última cena, e inmediatamente después dice: Jesús con sus discípulos se condujo cantando himnos al Monte de los Olivos. Y luego dice: y escoge a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañen al huerto de Getsemaní. Los que posiblemente nunca hemos estado en Jerusalén no vamos a saber distinguir qué es el Monte de los Olivos y qué es el huerto de Getsemaní. Y en ocasiones, por no tener la referencia exacta, podemos confundir un sitio con el otro. Vamos a explicarlo. El Monte de los Olivos, como lo dice la palabra, es una colina inmensa que de cualquier parte de Jerusalén la vas a ver. Y es tan impresionante porque es verde, porque está llena de olivos. Es un verde intenso. Y entonces la parte de arriba de la colina es un lugar que tiene una vista maravillosa hacia la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos dice que Jesús continuamente acudía al Monte de los Olivos. En la parte del Monte de los Olivos él lloró junto con los apóstoles y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Y hay una iglesia hasta el día de hoy donde está el lugar preciso donde Jesús lloró porque Jerusalén iba a matar a los profetas. Y él estaba ya anunciando su muerte. Bajando de ese lugar hasta lo que es, vamos a llamarlo así, el Monte de los Olivos y el Monte de Jerusalén. Entonces son como dos pendientes. Y al bajar del Monte de los Olivos se encuentra lo que llamamos el huerto de Getsemaní. Ahora vamos a entender por qué es el huerto de Getsemaní. Porque si se colecta la aceituna, que es el fruto del olivo, si se va a recolectar, se va a cargar, lo más obvio es que es más fácil bajarla para que sea triturada y poder extraer de la aceituna el aceite. No se va a recolectar el olivo para subirlo a la colina, pues esto es pesado. Entonces, el huerto del Getsemaní es bajando el Monte de los Olivos.
Cuando la Sagrada Escritura nos dice Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, es la dirección hacia donde va Él. Pero cuando entra al huerto con Pedro, Santiago y Juan, no es en la parte alta, es en la parte baja, donde están las grandes piedras, donde se tritura el olivo, donde la aceituna tiene que ser desechado del hueso para que la prensa de la pasta del olivo se pueda convertir en aceite. Lo que nosotros conocemos como el oro verde, es decir, el aceite de olivo. En el mundo comercial le llaman aceite extra virgen, para poder decir es el concentrado del aceite que es fruto del olivo. Y entonces la diferencia es el monte, donde están las plantas, y el huerto, donde trituran la aceituna para convertirla en aceite. Creo que tenemos ya claro esos dos puntos. Podemos imaginarnos por qué Jesús va a ese lugar y por qué lleva a esos discípulos. Ok, entonces ahora que ya sabemos un poco sobre las diferencias entre una y otra, lo que nos interesa más en este tema, como el nombre lo dice, es saber qué significa la palabra Getsemaní. La palabra Getsemaní viene siendo como una traducción del arameo, del griego, donde en el arameo Getsemaná se le llama a la trituración, y entonces pasa al griego como Getsemaní. La Biblia la dejó tal cual como está en el griego, para que entendamos que es el Getsemaní. No es un monte, es una piedra enorme donde se vaciaban las canastas que traían aceitunas, las vaciaban ahí, y entonces con otra piedra enorme se le daba vuelta y se empezaban a triturar las aceitunas. Al momento de triturarse, la pasta se va quedando y van soltándose los huesos. De manera que es una prensa. La palabra Getsemaní, al traducirlo al español, sería una prensa, donde nosotros vamos a ver que se va quedando la pasta de la aceituna. Y el hueso va quedando por fuera, el hueso no entra en eso. ¿Qué hace Jesús? Nosotros a veces podemos pensar que el Getsemaní es solamente el huerto. No, sino que en el huerto van a ver esas prensas, esas piedras que van a triturar la aceituna. ¿Por qué Jesús se dirige ahí? Aquí tiene un sentido muy importante, es un sentido teológico de redención, porque no van todos los discípulos, solamente lo acompañan Pedro, Santiago y Juan. Si ustedes y yo somos observantes de la Biblia, vamos a darnos cuenta que al monte Tabor Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús va a la resurrección de la hija de Jairo, va con Pedro, Santiago y Juan. Son los únicos testigos de la resurrección de aquella niña. Y ahora los invita a un momento muy especial a Pedro, Santiago y Juan. Y entonces, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿qué impacto tuvo con Jesús Getsemaní? ¿Por qué Él decide llevarlos ahí? Si veíamos que el monte Tabor es el monte de la transfiguración, donde Jesús se ve revestido de gloria, majestad, con Moisés y Elías, ahora Getsemaní va a ser el lugar donde Jesús va a revelar el sentido de la redención. Y vamos a explicar el texto. Dice, salieron del cenáculo donde había sido la última cena, Jesús va cantando himnos, llegan al Getsemaní, que está en el Monte de los Olivos, en la parte inferior, y Jesús le dice a los discípulos, permanezcan en oración. Y entonces Jesús se retira. ¿A dónde se va Jesús? Normalmente las imágenes que tenemos en el mundo religioso es una montaña alta y Jesús orando en una piedra. Sí. Normalmente tendríamos que imaginarnos que es una parte baja, en una parte como una cueva, donde dentro están las piedras que trituran la aceituna. Y de ahí se agarra Jesús a una piedra y hace su oración. Todos los evangelios van a decir que Jesús oraba con su Padre Dios y le decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y uno dice, pero ¿por qué le decía eso Jesús al Padre Dios? Si ustedes y yo recordamos el texto bíblico de la última cena, Jesús tomó el cáliz y dijo, así como agarramos esta taza, dice, este es el cáliz
de la nueva y definitiva alianza. Y entonces va a ser recordar que ese cáliz, en el momento de la Eucaristía, Jesús dice: esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. Fíjense el sentido del cáliz. El cáliz tiene vino, pero ese vino, por las palabras de Jesús, se va a convertir en su sangre. Para nosotros los cristianos, aquí está el centro del valor de la Eucaristía. Para poder entender el valor de la sangre de Cristo, lo tenemos que asociar con el Getsemaní. Si el Getsemaní tritura la aceituna para hacer el aceite, Jesús ahora se agarra de la piedra como diciendo: a mí me van a triturar como trituran la aceituna. De mí va a salir el aceite extra virgen, con el cual se va a ungir a todo un pueblo para que sea redimido. Fíjense qué importante el sentido este. Y entonces Jesús ora y le pide a Dios que aparte de él ese cáliz, como diciendo: no quiero ser triturado. Pero inmediatamente dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto teológicamente es muy importante porque es para poder decir: Jesús no era uno que quería que lo mataran. No era un loco así desenfrenado: aquí estoy, mátenme, como tantos exhibicionistas que quieren hacerse famosos, un momento de gloria. No, Jesús se encuentra con Dios y dice: aparta de mí. Es el gesto humano. Ningún ser humano sano en su cerebro va a querer que lo maten, nadie. Todos tenemos esa capacidad de supervivencia y de salvar la vida. Y Jesús quiere salvar su vida. Pero la misión, la redención de Jesús está solamente en sus manos. Es el único que puede redimir la humanidad, porque es el único que no tiene pecado. Es el nuevo Adán que puede salvar a toda la humanidad y no va a caer en la tentación del mal. Jesús regresa y al momento de regresar, los discípulos que habían cenado bastante están dormidos. Y Jesús le dice: ¿no pueden velar por mí una hora? Es una manera de reclamo, porque para Jesús ahí está lo central de su entrega. Pero para los discípulos están fuera del contexto. Los discípulos acaban de cenar, han cantado los salmos, están en un momento agradable, se duermen. Jesús les pide que oren por él, pero les vence el sueño. Los discípulos tratan de hacer oración otra vez. Jesús se vuelve de nuevo al Getsemaní, vuelve a abrazar la piedra. Hasta el día de hoy, la piedra de donde Jesús oró se encuentra en el templo que se llama la Iglesia de las Naciones, que está en el huerto del Getsemaní. Está custodiada por los franciscanos. Y donde está el altar, en la parte de abajo, está la misma piedra donde Jesús sudó sangre. Este punto es muy importante porque cuando alguien llega al colapso total de la crisis, el cuerpo trae una revolución y entonces la sangre sale por los poros de la piel. Hay estudios muy interesantes para poder decir por qué Jesús sudó sangre, porque los discípulos vieron que esa piedra quedó manchada en sangre. Y entonces Jesús vive, ese es el sentido teológico, vive ahí su muerte, ahí está entregando su vida. Los teólogos dicen que es el momento de mayor conciencia de que su muerte va a tener un sentido de redención. Por eso la muerte de Jesús no es una muerte ocasional, no es un capricho de los judíos. Jesús entrega su vida. El Evangelio de San Juan va a decir: Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque yo quiero. La oblación, así como la ofrenda que se hace en el altar, así Jesús se ofrece como víctima para él ser triturado y salvar a la humanidad. Que caiga sobre nosotros la sangre de ese hombre, van a decir los judíos en el momento del juicio con Pilato. Y el sentido es profético, porque la sangre de Cristo cae sobre nosotros y nos puede redimir. Es la única sangre que puede redimir al género humano. Y en el tercer momento Jesús regresa, los veo que están dormidos, y Jesús le dice: oren por mí. No pueden estar un momento en oración. Y a veces cuando nosotros ponemos nuestra vida en oración nos suele pasar como los apóstoles. Nos entra un sueño, queremos rezar el rosario, nos entra un sueño, vamos a la hora santa y nos quedamos dormidos. Y uno dice: ¿pero por qué pasa esto? ¿Será tentación? ¿Será debilidad humana? ¿Será que no podemos entrar en sintonía con Dios? Y podemos entender a los apóstoles.
Porque a veces nosotros vemos los acontecimientos desde fuera y decimos, ¿por qué los apóstoles no pudieron rezar? Porque tampoco nosotros podemos rezar. A veces nos pasa lo mismo que le pasó a los apóstoles. Y Jesús regresa de nuevo al Getsemaní y se vuelve a abrazar de la piedra. Imagínense ustedes qué tormento. Que Jesús sabe que lo van a traicionar. Que Jesús sabe que lo van a triturar como la aceituna. Que Jesús sabe que su cuerpo lo van a hacer pedazos. Jesús sabe. Tiene conciencia, y vuelve a decirle a Dios, aparta de mí este cáliz. Y aquí viene la frase con la que empezamos el programa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros tenemos crisis, problemas, situaciones difíciles que no sabemos cómo afrontar, recordemos esta frase del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 35, donde dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando a veces queremos hacer nuestra voluntad nos va tan mal porque lo que nosotros queremos está así de pequeño. Cuando hacemos la voluntad de Dios nos va tan bien porque Dios tiene proyectos en grande. Por eso tenemos que aprender de Jesús. Y en el tercer momento que Jesús regresa y los discípulos siguen dormidos, ya Jesús no les reclama. Les dice, levántense, ha llegado mi hora. En el Evangelio de San Juan, cuando María le pide a Jesús el milagro, porque en aquella boda se acabó el vino, le dice, a ti y a mí, ¿qué, mujer? No ha llegado mi hora. ¿A qué hora se refería San Juan cuando dice eso en las bodas de Caná? A la hora de la redención. Y ahora que Jesús está en el Getsemaní, dice, ha llegado mi hora. Como diciendo, aquí empieza la redención de la humanidad. Oiga, padre, y ahorita que tocó sobre el tema de la muerte de Jesús, ¿se podría decir que su muerte empezó desde el Getsemaní? La teología, los teólogos actuales, los que profundizan en el texto bíblico, dicen que sí. La conciencia de Jesús fue entregarse. Por eso eligió ese lugar. No tenía por qué irse al Getsemaní. Pudo haberse ido a la terraza del templo, pudo haberse ido a la casa de otra persona. Él pidió ir al Getsemaní. ¿Por qué? Porque él pasaba muchas horas en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos. Muchas veces debió haber pensado, así van a triturar mi vida, así van a hacerme pedazos. Tenía clara conciencia Jesús de lo que iba a acontecer. Recordemos que el mismo Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y todos preguntan. Y en ese momento Judas Iscariote estaba tomando pan y lo estaba mojando, lo más seguro que con aceite de olivo, del plato de Jesús. Y Jesús dice, aquel que moja su pan en mi plato, ese me entregará. Y Judas, creyendo que era una señal clave, dice, pues me está dando el maestro la señal, y va y lo entrega por 30 monedas. Y ya después Jesús, mientras el Iscariote va y lo entrega, Jesús va al monte de los olivos. Jesús sabe que lo van a venir a prender. Por eso cuando en el momento que termina la oración del huerto de los olivos, Jesús le va a decir a los apóstoles, vamos, porque va a ser la hora de mi entrega. Y en ese momento va a decir la Sagrada Escritura, llega la guardia y llega Judas con la guardia, y Judas le dice, aquel que le dé un beso, ese es. Y al momento de Judas llegar y saludar a Jesús, Jesús le dice, con un beso entregas a tu maestro. Interesante la traición, porque Jesús es consciente de una traición. Nosotros no sabemos hasta dónde era la conciencia de Judas Iscariote. Yo siempre he pensado que Judas Iscariote estaba pensando en lugar de Jesús. Miren, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, promuévete, lánzate, tú tienes la capacidad, tú lo debes de hacer. Oye, no nos corresponde a nosotros estar hablando por nombre de otra persona. El Iscariote debió haber pensado, yo voy a promover a Jesús, lo voy a llevar al Sanedrín, el Sanedrín lo va a conocer, lo va a lanzar como gran candidato a la liberación de Israel. Yo imagino que el Iscariote tenía una mentalidad plenamente humana. Lo quería lanzar de candidato de algo. Y la visión de Jesús no es esa, no es por ahí. Camino de la redención es la entrega, la humildad, el renunciar a sí mismo, el poder ofrecer su vida por la salvación del mundo. Es muy distinto.
Jesús lo va a decir una vez a Pedro: apártate de mí, Satanás, tú no piensas según Dios, tú piensas según los hombres. Y ahí tenemos nosotros que confrontarnos. ¿Cuántas veces lo que queremos es según nuestros intereses humanos y no según Dios? Por eso este momento de la pasión, los teólogos actuales dicen: aquí Jesús empezó a vivir su muerte. La muerte de Jesús empezó en el Getsemaní. Ya la cruz va a ser la consecuencia de la muerte. Porque Jesús perfectamente pudo haber agarrado el camino a Damasco, agarrado para Samaria, por ahí salen esos caminos, a la parte norte de Israel, haber huido. Pero no, Jesús entregó su vida cabalmente. Esta es la parte heroica de la pasión y de la muerte de Jesús. Y, por ejemplo, Jesús llevó a 3 de sus discípulos, ¿no?, al huerto de Getsemaní. Si para él era tan importante el estar ahí orando, ¿por qué sus discípulos no aguantaron, se durmieron? ¿Qué hizo? Yo pienso que este es un gesto natural, no es una cosa planeada. Jesús no le dijo: miren, me van a matar en 2 horas, pónganse abusados. No, es una cosa natural. Jesús está hablando con ellos como hablaba todos los días. No es un acto premeditado. Jesús sabía lo que podía pasar, pero tampoco los va a llenar de pánico. Le dice: oren por mí. ¿Cuántas veces una gente llega contigo y te dice: ora por mí? Tú no sabes por qué. Puede que la persona esté pasando un momento tan difícil que necesite el apoyo de ti de ese momento. Y para nosotros que andamos posiblemente con otros intereses, ni te acuerdas. Y la persona te dice: oye, ¿oraste por mí? Y te quedas ahí atorado porque no sabes decir si sí o si no. Y tenemos que ser honestos. No oré. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí no era importante. Y aquella persona sí era muy importante. Por eso cuando Jesús le dice: oren por mí, es que Jesús era un momento muy importante de su vida, de la redención humana. Los discípulos no estaban en esa frecuencia. Yo pienso que la pregunta es muy importante entenderla, porque este es el factor humano. Nosotros también nos quedamos dormidos. Nosotros también no le damos importancia a lo religioso. Plena Semana Santa y lo último que hacemos es estar con Dios. Nos vamos a nuestros intereses y buscamos nuestra diversión y nuestro esparcimiento y no nos da importancia. Y uno dice: pero ¿por qué la gente no toma conciencia y se viene a la oración? Porque así como los apóstoles y así como la humanidad entera, hay otros intereses que no son los de Dios. Entonces, pienso que la pregunta es muy básica, porque no somos nadie para juzgar a los apóstoles. Si también nosotros no tenemos ni el valor de acercarnos a un Getsemaní. Hay gente que está viviendo su Getsemaní. La pandemia tiene experiencia de Getsemaní. La muerte de un ser querido es un Getsemaní. La despedida de alguien que amas es un Getsemaní. La injusticia que vive mucha gente también es Getsemaní. La violencia que vive el país. Hay tantos Getsemaní donde la gente se abraza y llora y pide una oración. Yo pienso que la Semana Santa nos tiene que hacer sensibles a esto. Unirnos fraternalmente, solidariamente con aquel que está viviendo un Getsemaní como el de Jesús. Si yo no lo estoy viviendo, posiblemente mi vida va a estar holgada, tranquila, festiva, pero hay quienes no, y nos piden 1 hora de oración. Si tienes la oportunidad en esta Semana Santa o en cualquier día de tu vida de hacer 1 hora de oración o 1 minuto de oración por alguien, créeme, Jesús también tuvo necesidad de ese minuto, de esa hora de oración por él. Y no es porque Jesús le hiciera falta la oración, no, es porque era necesario que estos discípulos vieran el sentido de la redención. Cuando yo entendí que Jesús había sudado sangre, había estudiado yo la teología de unos libros del Papa Ratzinger, cuando él era Joseph Ratzinger, el teólogo, y después leía en un libro del Padre Ignacio Larrañaga todo lo que significaba el morir de Jesús, y me dediqué a investigar por qué sudó sangre. Y te das cuenta que muchos médicos, muchos científicos dicen: sí, una persona puede sudar sangre cuando llega en el colapso de una crisis emocional. Y entonces dices tú: con razón los apóstoles en los evangelios pusieron que en esa piedra del Getsemaní sudó sangre. Entonces uno dice: Jesús tenía conciencia del sentido de redención.
La humanidad posiblemente hasta el día de hoy no lo tomamos, la conciencia. Por eso cada año en la iglesia, al celebrar la Semana Santa, nos invita a tomar conciencia. A lo mejor ese año no agarramos la conciencia, pero pueda que el siguiente. ¿Cuánta gente después de esta pandemia va a entender y de decir, nosotros vivimos un Getsemaní como el de Jesús? Yo platicaba con un sacerdote ayer y me decía, le digo, ¿cómo te fue en tu padecimiento del COVID? Porque él vivió un COVID y me dice, muy mal, pero gracias a Dios sobreviví. En mi familia fueron 14 los que murieron. Por la parte paterna o materna, 14. Y casi con el llanto en el rostro. Despedir a 14. Mucha gente no nos hemos vuelto solidarios con aquellos que siguen viviendo el Getsemaní de la pandemia. Y creemos que esta Semana Santa tiene que ser muy especial. Unirnos a la oración. Hay una razón por la cual, que es la redención de nuestras vidas. Y Jesús nos lo ha enseñado. Nos lo enseña en cada Semana Santa. No, pues yo en lo personal pienso que es un tema muy bonito y tiene un significado bonito, además. Le damos las gracias, Padre, por este tema tan bonito. Esperemos que les haya gustado, que los hayan disfrutado. Y si tienes alguna pregunta sobre esto, no dudes ponerla en la caja de comentarios. Y seguimos con más. Chukulima kinawana bobuite dokte bobuite kawilos konchay hachiste hiawa inchukulkam amate jote kanaute sakan koy baita wapokane yeuyersa wanale huwa sesilo nenana sawali batabe manai beka bai gose watamanai be chukuli makina wana bobuite dokte bobuite kawilos konchaye achise hiawa inchukul hamur amate jote kanaute sakan koy baita wapokane yeuyepsa wanale huwa sesilo nenan sawali batabe manai beka bai gose watamanai be. Estamos una vez más en la sección Pasando el Dato, en donde hoy les vamos a pasar el dato muy interesante acerca de esta grandiosa semana en la que nos encontramos, que es la Semana Santa. Así es, siento que pues es un buen momento para recordar los sucesos que vivió Jesús durante toda su pasión, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua que finaliza. Y la última semana que él vivió. La última semana, exactamente. Y pues siento que la Semana Santa, al escucharlo, lo recordamos todos como pues un momento para salir, para estar de vacaciones, para spring break. Para salir a la playa. Y pues siento que no, que es algo más profundo y que debemos recordar cuál es el verdadero significado, ¿verdad? Sí, o sea, se entiende que uno quiera descansar, quiera tener tiempo para distraerse, pasarla con la familia, pero también hay que recordar lo importante que es esta semana. Y más para nosotros como católicos, lo que tenemos que vivir esta semana. Claro, y más ahorita que estamos viviendo el Viernes Santo, que empezamos los 3 días más importantes de la Semana Santa, que es el Tríodo Pascual, donde pues toman preso a Jesús
y finaliza pues con el domingo, que es cuando hace la resurrección. Y como lo mencionas, con el domingo de resurrección comienza lo que es la Pascua, que son estos 50 días que nos llevan a Pentecostés, que es en donde nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y pues para vivir con Cristo, primero hay que morir con Él. Así es, pues este es el dato que les pasamos. No hay que recordar pues vivir como se debe la Semana Santa, no nomás salir y ir a la playa y verlo de esa forma, sino pues vivir y recordar lo que Cristo hizo, de toda su pasión y cómo murió por nosotros. Pues hasta aquí les vamos a dejar este dato. Y ojalá pues, que les haya gustado. Exacto. Y pues nos vemos a la próxima. Seguimos con más. Estamos una vez más en su sección Descifrando la Palabra. Y Padre, después de un gran tema sobre Getsemaní, creo que sería importante que nos descifre la palabra Gólgota. Va muy en conexión con el tema de la pasión de Cristo. La palabra Gólgota la usamos mucho nosotros en la Sagrada Escritura cuando se hace referencia al lugar donde Jesús fue crucificado. Significa el lugar de la calavera. Es el sentido original de la palabra, porque era un cerro que quedaba fuera de los muros de Jerusalén y se podía ver a cierta distancia que el lugar era un lugar árido, una piedra dura, donde se podía distinguir como si fuese una calavera. Con el paso del tiempo se le llamó Monte Calvario, y el Monte Calvario era el lugar donde sucedían las crucifixiones en el tiempo de los romanos. Recordemos que la crucifixión de Jesús no fue la única crucifixión, ¿no? Eran muchos los que eran crucificados. Nosotros como cristianos hacemos referencia a la muerte de Jesús, pero fueron siglos donde los romanos ejecutaban a las personas a través de la crucifixión. ¿Qué encontramos también? Que el Monte de la Calavera, que está bien definido, donde murió Jesús, con el paso del tiempo, el Imperio Romano quiso acabar con ese lugar, y entonces en el tiempo del emperador Tito se destruyó toda Jerusalén y ese lugar quedó fuera. Pero los cristianos iban a celebrar la fe, profesaban la fe del lugar donde Jesús había dado la vida para la salvación del mundo. Y entonces el emperador Adriano viene y cubre todo lo que viene siendo el cerro, de manera que quedó cubierto, y dentro de ese lugar colocaron las reliquias de Jesús, los clavos, la cruz, la corona, para que se olvidara y la gente perdiera la idea de que ahí había sido el lugar de la crucifixión de Cristo. ¿Qué pasó? Que arriba de ese lugar se construyó un templo a la diosa Afrodita, de manera que abajo quedó sepultado el lugar de la calavera. En el siglo IV, cuando Constantino se convierte al cristianismo y su madre Santa Elena va a buscar las reliquias de Cristo, descubren que ahí, en ese lugar donde estaba el templo pagano, templo de Afrodita, ahí abajo había estado el cerro de la calavera. Y empiezan a escarbar y escarbar y escarbar y encuentran la piedra. ¿Cómo fue que lo encontraron? Porque todo lo demás era movible, pero la piedra no, es roca firme. Y se dan cuenta que ahí es el lugar. Sobre ese lugar, en el tiempo de hoy, está el templo del Santo Sepulcro. Y a un lado del Gólgota vamos a encontrar el lugar donde fue sepultado Jesús. Por eso es tan importante para nosotros, sobre todo en estos días santos, decir el lugar de la crucifixión y el lugar de la resurrección están en el templo del Santo Sepulcro, lo que antiguamente era el Calvario, el Gólgota.
Muy bien, padre, muchas gracias por una vez más darnos una definición y así poder enriquecer nuestro conocimiento. Gracias de nuevo y seguimos con más. Estamos en Más de Misiones y Misioneros, donde hablaremos un poco sobre la travesía que tuvo el padre Pedro Méndez en el estado de Sonora. Empezaremos hablando un poco sobre la región del Yaqui. Aquí estuvo de 1621 a 1626 y recurrió a algunos pueblos como lo son Potam, Huiribis, Raúm y Belén. También anduvo en algunos lugares de la sierra. Aquí estuvo hasta 1630, como lo son Zaguaripa, Aribechi, Batuc, Pónida, Bacanora y Tecoripa. También durante este tiempo estuvo de visita en algunos lugares como Novas, Nuri, Onabas y Tonichin. Aquí estuvo en los años de 1632 a 1634. Después tuvo su despedida en 1635 a los 80 años de edad y pasó a estar como ermitaño en el estado de Sinaloa durante algún tiempo. En 1637 se asentó en la hacienda de Chuchupira en el estado de Sinaloa. El padre Pedro Méndez pasó sus últimos años en la Ciudad de México en la Casa Profesa, donde murió un 23 de julio de 1643. Esto ha sido todo por Misiones y Misioneros. Si te gustó y si te hizo interesante todo esto sobre las misiones, te invitamos a que escuches el podcast que saldrá todos los miércoles en Spotify o Apple Podcasts. Seguimos.
Hemos llegado al final de este programa. Queremos acompañarnos unos a otros en esta profesión de fe que tenemos los cristianos en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y queremos que nuestra fe la podamos profesar con valentía, con entusiasmo, con devoción. Días santos son días de bendición. Vamos a pedir para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestro país, llegue a nuestro mundo y podamos valorar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre. Que así sea. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí. Mi salvación, mi protección.